Ya están, ya estamos la mayoría en ese aspecto. Entonces, vamos a empezar, chicos. Anteriormente habíamos visto toda la parte de Mesoamérica y habíamos visto también la cuestión de la conquista del Imperio Azteca por parte de los españoles. Pero ¿qué pasó después? Después fuimos sometidos, fuimos esclavizados, fuimos colonia denominada Nueva España, fuimos obviamente conquistados por los españoles. Entonces, ¿qué pasó? Nos unimos o pertenecimos a un reinado que era España, por eso nos denominaron la Nueva España, pero había muchas incongruencias y había muchos malestares, obviamente de la gente que vivía ya en la Nueva España, que no pertenecía a España, y mucha gente fue naciendo aquí en el nuevo continente, obviamente para ellos, un nuevo continente, una nueva tierra. Entonces estaban en desacuerdo en muchas cuestiones que realmente no tenían nada que ver con la corona española y se fueron dando muchos sucesos, muchas situaciones que a raíz de todas esas situaciones nos permitió a nosotros como Nueva España, como México, independizarnos. Va a haber situaciones o va a haber sucesos que nos permitieron independizarnos como colonia y así obtener nuestra libertad como país. Vamos a hacer un poquito un recorrido desde qué aspectos obviamente beneficiaron a muchas colonias españolas en su momento, qué aspectos en Europa, qué aspectos en Sudamérica y qué aspectos en Norteamérica que nos permitieron muchas colonias obviamente americanas obtener nuestra libertad en ese momento. Les voy a compartir pantalla. Ok, soy reiterativo en lo mismo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, conforme vamos a vayamos avanzando en la presentación, por favor, externenlo, chicos. No hay ningún problema en ese aspecto. Ok, vamos a ver la parte de la independencia de México. ¿Qué aspectos de la independencia de México vamos a abarcar? Aspectos primero, los antecedentes obviamente de la independencia. Vamos a abarcar las influencias externas que que nos ayudó a liberarnos como país de la independencia, que nos ayudó a liberarnos del esclavismo, iniciación del movimiento independentista, la insurrección de 1810 y la transformación radical del movimiento independentista. Vamos a ver la iniciación de la independencia, también una parte importante que es la parte de Sinaloa. Vamos a ver la etapa organizada también del movimiento de independencia, la decadencia del movimiento revolucionario, la consumación y al último vamos a ver unas pequeñas conclusiones del tema. Ok, antecedentes de nuestra independencia. Nos hacemos una pregunta. Dice, ¿es verdad que los criollos, ya vimos quiénes eran los criollos anteriormente, lucharon por la independencia de México o solo buscaban cierta autonomía dentro del reino español para conservar privilegios adquiridos? ¿O realmente era su proyecto mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos? ¿O únicamente les hicieron promesas que nunca se cumplieron? Ok, entonces a partir de 1821 fue México un país realmente independiente y soberano y ajeno a la servidumbre del indio, o se instaló entonces la ilusión de independencia y soberanía y los indios dejaron de ser figurantes en la historia de México. Pues todas esas cuestiones realmente son las incógnitas que vamos a tratar, obviamente, de disipar, y me gustaría obtener también sus puntos de vista, si realmente los criollos lucharon por una independencia de un México justo y la independencia en ese momento, pues como nos llamaban indios,
o realmente eran por intereses individuales de cada uno de ellos. Dice, la independencia de México no se puede estudiar ni entender como un hecho aislado. Los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales de España y Europa obviamente impactaron. Tampoco fue un proceso lineal y monótono, sino que cada una de sus etapas y de los líderes que intervinieron en ella le imprimieron características que permiten diferenciar cada uno de sus periodos. Obviamente vamos a ver los diferentes periodos que produjeron la independencia de México. Tenemos, por ejemplo, las guerras, las famosas reformas borbónicas y sus consecuencias. Ya vimos anteriormente lo que era el reinado borbónico, cómo se dividió. También vamos a ver los cambios económicos y sociales que produjo esta nueva independencia. ¿A qué se refiere con reformas borbónicas y sus consecuencias? Obviamente después de la derrota que sufrió España en la Guerra de los 7 años, obviamente España tuvo una guerra con Holanda y con el propósito de financiar un proyecto de modernización, esta se supone aumentar los beneficios derivados de sus colonias. Dicho proyecto de modernización consistía primero industrializar al país, elevar la producción agrícola, expandir el comercio y modernizar el ejército y la marina para tales fines. Obviamente en su país y en las colonias de España. ¿En qué consistió la Guerra de los 7 años? Nos dice que era una serie de conflictos internacionales desarrollados entre 1756 y 1763 para establecer el control sobre Sicilia y la supremacía colonial en América del Norte e India. Tomaron parte de Prusia, Hannover y Gran Bretaña y sus colonias americanas por una parte, y por otra, Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España. Nos dice que a partir de 1701, España implementó en sus colonias americanas una serie de reformas tendientes a transformar el aparato político-administrativo. Obviamente recuperar los poderes y facultades delegadas a las corporaciones que principalmente tenían delegados a la iglesia y a los consulados de comerciantes. También se trató de introducir reformas económicas con la intención de estimular aquellas ramas de la economía más redituables para la corona. En aquel momento, como lo vimos en temas anteriores, lo más redituable para España era la minería, la expropiación de los minerales, oro, plata, etcétera, etcétera. Y sobre todo dichas reformas pretendían una mayor participación de las colonias en el financiamiento del proyecto antes mencionado. En pocas palabras, sacaban el dinero, sacaban los materiales de las colonias, obviamente americanas, para financiar sus guerras. ¿Qué acciones llevó a cabo España para financiar su proyecto de modernización? Nos dice que en 1767 la corona decreta la expulsión de los jesuitas del territorio español y de todas las colonias dominadas por este. Como segunda opción, dice expedición de la Real Cédula en 1804. Como tercera acción, creación del consulado en Guadalajara en 1796 y el decreto de libre comercio se debilitó, obviamente debilitó el consulado de la Ciudad de México. O sea, ya no había un monopolio directamente con España. En cuestión a la minería, obviamente porque constituía la principal fuente de riqueza para la corona española, por lo que se buscó implementar lo siguiente: creación del Tribunal Especial en 1776 y fundación de un banco en 1748 y obviamente la Escuela de Minería en 1792. Los propósitos fundamentales de las reformas económicas implementadas por los Borbones pretendían, obviamente, recuperar para la corona las concesiones otorgadas por esta a otras naciones como el asiento o permiso concedido a los ingleses para introducir esclavos y mercancías a las colonias. Obviamente tenían cierto privilegio algunos países europeos en las colonias americanas y España, en este caso, mediante las reformas borbónicas, porque ya estaban obviamente dominadas obviamente por una, se puede decir, una raza borbónica del clero. Entonces ellos pretendían recuperar todo para ellos, ya sin compartir sus riquezas en colonias americanas. Por eso dice que ya trataron de excluir a los ingleses y a los ingleses portugueses de sus mismas colonias. Nos dice otro propósito, nos dice que fue acabar con los prestanombres de Sevilla.
intermediarios de los comerciantes extranjeros y sus puestos ocupados con verdaderos comerciantes españoles. Otra de las reformas también dice mejorar el sistema de extracción de materias primas y ampliarlo mediante la explotación de productos importados como lino, algodón y seda, con el fin de satisfacer la demanda española. Impulsar y mejorar el desarrollo agrícola, industrial y manufacturero de la península, base del intercambio comercial de las colonias. Obviamente, en síntesis, España aspiraba a abandonar el papel de simple intermediaria en el intercambio de productos manufacturados europeos, no españoles, por metales preciosos americanos. Los puestos claves de esta moderna administración fueron ocupados por peninsulares, mientras que los criollos, obviamente que estos anteriormente los ocupaban, se tuvieron que conformar con los puestos inferiores, aún contando con preparación más elevada y con poder económico, lo cual evidenció la incapacidad del régimen para dar cabida a los grupos sociales surgidos durante la conquista y la colonia. Para mediados del siglo XVIII se presentan cambios significativos en la Nueva España, como son, número uno, las comunidades indígenas dejaban de ser las principales abastecedoras de alimentos para las ciudades, delegando este papel a la hacienda. O sea, se hicieron, obviamente se crearon los hacendados. Como número dos, surgimiento de una pequeña burguesía rural, comercial o minera. Como número tres, tenemos que en el siglo XIX se da un ascenso de los terratenientes y existe una nueva burguesía. Nos dice que en 1804 estalló la guerra entre España e Inglaterra. Para financiarla, obviamente, se acudió, como de costumbre, a las colonias. El 26 de noviembre de 1804 se expidió la Real Cédula de Consolidación, dice, que consistía en el enajenamiento de bienes raíces y cobro de capitales y capellanías y obras pías para la consolidación de vales, mediante la cual se ordena recoger los capitales resultantes de las ventas de bienes raíces en poder de la Iglesia, así como también se ordena confiscar el capital circulante que ésta poseía o administraba. En pocas palabras, España le quitó, obviamente, el poder a las iglesias, en este caso, el poder que tenían las colonias, le quitó todo el poder y obviamente se adjudicó ese poder. Como Nueva España, ese capital circulante era utilizado para poder habilitar, obviamente, hacendados, comerciantes, mineros y rancheros a través de los juzgados de capellanías y conventos. La aplicación de la Real Cédula los afectó. Algunos perdieron gran parte o todas sus tierras y movilizó a casi todos los sectores. Definió los grupos en pugna y clarificó sus intenciones. Los efectos más profundos provocados por la aplicación de la Real Cédula fueron de carácter social y político. Sus efectos debilitaron la vieja alianza establecida, obviamente, entre la Iglesia, la burocracia, la alianza y los comerciantes, obviamente, que comerciaban ultramarinos por medio de barco. Nos dice que con dicha ley la corona debilitó el apoyo de sus tradicionales aliados, sin antes haber ganado el de las nuevas clases, obviamente clases sociales emergentes que surgieron a raíz de la Real Cédula y de las reformas borbónicas. Entonces, anteriormente, esa parte, la iglesia, la burocracia y los comerciantes, era el sostén del dominio colonial y esos tres formaban una alianza. Dice, la interacción de los cambios antes expuestos crearon el ambiente propicio para la maduración de las ideas independientes, sobre todo entre la ilustración, obviamente, de la clase criolla. ¿Qué cambios económicos y sociales hubo a raíz de todas esas reformas borbónicas? Nos dice que la producción minera fue la actividad económica más importante para la corona, ya constituía su principal fuente de ingreso. A raíz, alrededor del año de 1800, el virreinato de Nueva España aportaba el 60% de la producción mundial de plata. O sea, imagínense todo lo que contribuía a México en ese entonces, el 60% de la producción mundial de plata. Entre 1801 y 1821, por efecto de la guerra por la independencia, paralizó regiones mineras como Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Paralelamente al desarrollo de la minería, se desarrolló la agricultura.
Los ranchos, haciendas y estancias se convirtieron en unidades productivas abastecedoras de artículos agropecuarios como carne, leche, cueros, cebos, granos, etcétera, etcétera. Obviamente de los reales mineros. Pues ellos se dedicaban a la minería y pues obviamente los hacendados obviamente retribuían con carne, leche, cueros, etcétera, y granos, obviamente para la manutención y la comida de los que trabajaban en la minería. Nos dice que para el siglo, a raíz del 18 y del 19, el boom de la agricultura, en este aspecto, Novohispana posicionó como el primer ramo del ingreso nacional. Dice, al finalizar la colonia, la población novohispana se encontraba dividida en castas, las cuales se establecieron conforme a las categorías étnicas. Hubo un aumento en la población, los principales grupos étnicos estaban constituidos por españoles, indios, negros y otras castas. Dice, el grupo que más creció durante esta etapa fueron los criollos. Los criollos disfrutaban de derechos políticos, sociales y religiosos limitados. Era el grupo social relacionado más estrechamente con las actividades económicas. Por tanto, fueron el grupo social más beneficiado con el desarrollo económico experimentado por la Nueva España. Sin embargo, en lo político y social, fueron tratados por los peninsulares como españoles de segundo rango. ¿Qué influencias externas tuvimos? Obviamente tuvo la Nueva España y las diferentes colonias españoles. ¿Qué pasó externamente fuera de nuestro país que nos permitió obviamente levantarnos para obtener la independencia? Vamos a ver las influencias ideológicas y económicas que influyeron desde la segunda mitad del siglo XVIII. Las obras de Descartes, o sea, ellos eran filósofos, Descartes, Bacon, Locke y otros sabios iniciaban su penetración clandestina en las colonias hispanoamericanas y sus planteamientos filosóficos amenazaron seriamente los sustentos escolásticos de la religión católica. Obviamente esas personas, esos filósofos no compartían obviamente similitudes las formas de trabajar, las formas de pensar con la religión católica, entonces empezaron a escribir obviamente obras literarias que iban en contra de la religión. Nos dice que un sustento en el cual se fundamentó el dominio colonial. Dice, la Inquisición se encargaría de condenar a la hoguera esos libros y a perseguir, juzgar y castigar a sus lectores. Planteamientos como el de Rousseau en su Contrato Social, en el cual se muestra partidario de la igualdad política, de la democracia, y sostiene el principio de la soberanía obviamente dinamita al pueblo y no de Dios, y se inspiraron a la naciente burguesía en la consecución del proyecto de la nueva sociedad y su avanzada forma de gobierno. Obviamente ellos pensaban en una república parlamentaria. Uno de los primeros acontecimientos políticos del siglo XVIII, inspirador y orientador de las mentes y acciones de insurgentes hispanoamericanos, fue la independencia de los Estados Unidos. Por primera vez, una colonia europea en América logró su emancipación. Ese fue el primer acontecimiento, la independencia de Estados Unidos, obviamente que prendió alertas a las demás colonias y vieron que realmente sí se podía independizar, obviamente de sus dominantes europeos. Otra influencia también fue la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799. Obviamente nos dice que si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años, después de que la primera república caía tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. Entonces, ya van dos hechos importantes que nos permitieron también que nos independizáramos, obviamente, de nuestros predecesores. Otro hecho importante fue la revolución industrial en Inglaterra. Anteriormente, obviamente, la economía estaba basada en el trabajo manual
y obviamente a raíz de la revolución industrial fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, dice una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormemente incrementos en la capacidad de producción, la producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX, facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. Obviamente así es que obviamente en la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que puede realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra obviamente cualificada, y de este modo bajar costos de producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. Pues obviamente, a raíz de la revolución industrial, todo se manufacturó, se implementaron nuevas técnicas de procesamiento, de producción, y donde la obra manual de las personas obviamente quedaba en segundo término. Dice, en la Nueva España, el sistema democrático practicado en Norteamérica inspiró a Morelos y a los constituyentes de Apatzingán en la elaboración de la primera Constitución Liberal de México. En 1814, José María Morelos estableció las bases jurídicas de la nueva nación mexicana, por lo que se promulgó en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. El constituyente de Apatzingán, o sea, ¿qué nos decía la Constitución de Apatzingán? Se estuvo integrado por José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José María Morelos y Pavón, José Manuel de Herrera, José María Cos y José Sotero de Castañeda, además de Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel Alderete y Soria, Antonio José Moctezuma, José María Ponce de León, Francisco Argandar, Remigio de Yarza y Pedro José Bermeo. En el decreto constitucional de 1814, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, es la primera expresión formal del trabajo legislativo de que se tenga memoria en México. Esa fue la Constitución de Apatzingán, fue la primera constitución en este caso que se promulgó, fue el primer trabajo de leyes que se promulgó en México. Dice, en sus 242 artículos, el texto constitucional de Apatzingán consagraba los derechos fundamentales del hombre, al expresar que, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. O sea, realmente Morelos defendía, en este caso, obviamente a los indígenas que son, pues anteriormente eran los dueños de la tierra y pues obviamente hoy trabajaban, eran de las clases sociales más reprimidas y trabajaban para los criollos y los españoles. ¿Qué influencias políticas tuvimos para lograr nuestra independencia? Dice, para principios del siglo XIX, Francia e Inglaterra eran las mayores potencias de Europa. Obviamente los dos poseían un formidable ejército y Inglaterra era dueña de la potencia naval, obviamente más importante del mundo. Y obviamente se estableció una lucha por el control del continente entre ambos. Desde 1804 Napoleón fue declarado emperador de los franceses. Y 2 años después, el 21 de noviembre de 1806, decretó el bloqueo continental a las mercancías inglesas, con la pretensión clara de ahogar económicamente a su oponente. O sea, que en 1806, obviamente Napoleón no dejaba que se comercializara mercancías, obviamente, de la Nueva España hacia el continente europeo, bloqueó esa parte. Como parte del plan estratégico de los franceses, fue preciso tomar Portugal, eterno aliado inglés,
Sin embargo, para sus aspiraciones no fue suficiente y se incluyó en sus planes la conquista de España. De esta forma, para 1808, se enviaron tropas francesas a la península, consumando con ello la conquista de España y la implantación de José Bonaparte como rey de España. Dice, el pueblo español rechazó el nuevo soberano y los motines aparecieron, sobre todo organizados por las masas populares y los humildes también. Pues en 1812 se logra expulsar a los franceses. Regresa Fernando VII y desconoce la constitución instituida e impulsa un gobierno absolutista. Expulsa a los sobresalientes liberales españoles. Ok. Hasta aquí. ¿Algún comentario que tengan en este aspecto, chicos? Todavía tenemos unos 6 minutitos aproximadamente. ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo esto que hemos estado, obviamente, viendo, explicando, hablando. ¿Quieres hacer algún comentario, Anderson? No. Okay, muchas gracias. Entonces, todo esto que hemos estado viendo fueron antecedentes y fueron hechos históricos que obviamente afectaron para que nosotros como colonia española lográramos nuestra independencia. Nada más nosotros, obviamente también recuerden que éramos una Nueva España, obviamente un territorio muy extenso. Abarcábamos parte de lo que hoy es Estados Unidos y abarcábamos toda la parte de Centroamérica también. Y obviamente había otras colonias en la parte de Sudamérica, como Perú, Argentina, obviamente Uruguay. Brasil era colonia portuguesa, eh, pero obviamente la parte de Norteamérica, tanto Canadá como la parte de pegada al Golfo, salimos del Golfo de México por la parte del océano, obviamente Atlántico. Estaba la parte de la Florida, que pertenecía también, en este caso, a los franceses, y estaban las 13 colonias en la parte, obviamente, hacia el norte. Entonces estaban las 13 colonias inglesas que lograron su independencia. Entonces todo esto favoreció a que nosotros fuéramos una nación libre, obviamente no sin ayuda de los franceses. ¿Por qué? Porque invadieron España y eso debilitó el poder español en las colonias, obviamente americanas, y obviamente se tuvo que financiar, como vieron, todos lo sacaban de las colonias, gran parte por eso les decía anteriormente que no me acuerdo quién me hizo una pregunta si realmente nos benefició o nos favoreció el que los españoles nos hubieran colonizado. Pues aquí lo estamos viendo. Realmente todo el dinero, eh, todo el poder adquisitivo lo sacaban de las colonias porque pues ellos no tenían mucha afluencia de dinero. Entonces España se hizo rico gracias a las colonias americanas. De esa manera financiaba sus guerras, financiaba sus conquistas y obviamente pues no fue la excepción cuando Francia invadió España. Pues, obviamente recluyó ejércitos también que tenía acá en la Nueva España y dejó las colonias desprotegidas. Pues obviamente nos permitió a nosotros, como colonia española, pues independizarnos. Pero hay una parte muy importante, la parte de los mestizos y de los criollos, que se discutió un poquito de poder y los españoles no los veían como realmente como españoles en sí, lo veían como españoles de clase de segunda, españoles de segunda, entonces ellos no estaban, obviamente no estaban de acuerdo en esa situación. Entonces todos estos hechos nos permitieron a nosotros sublemarnos para lograr obviamente nuestra independencia. Algo muy importante que vamos a ver si realmente todos los personajes que intervinieron para lograr nuestra independencia y si realmente todos esos personajes hicieron por el país o si nada más buscaron un beneficio propio o si nada más los criollos buscaron un beneficio para poder, obviamente, retomar el poder que tenían en las colonias españoles. Obviamente,
qué fue lo que más les consideró en la política y en el poder y en el gobierno. Obviamente, pues todo se vale. Eh, todas las, ahora sí que artimañas o la forma de manipulación de las masas es lo que realmente influye y es lo que realmente le da poder a la gente que tiene el dinero. Y lo seguimos viviendo actualmente. La gente que está al poder sigue manipulando eh, a la población, obviamente para con sus propios fines personales y pues obviamente así buscar una un beneficio propio, más que nada propio y no un beneficio como pueblo. Entonces en su momento también se dio, vamos a ver si realmente Miguel Hidalgo quería libertar al pueblo o realmente quería satisfacer necesidades de obviamente de su raza porque él no era realmente pues una persona realmente establecida de, no era un indio, o sea, no era de México, él era una persona pues obviamente ya nacida aquí, sus padres eran españoles también, entonces ya acuérdense que eran mestizos y eran criollos y obviamente con las reformas borbónicas, ¿qué es lo que pasó? Que obviamente ellos perdieron renombre en cuestiones políticas. Sí tenían dinero, obviamente tenían tierras porque pues obviamente ya las habían heredado y así las habían estipulado anteriormente, pero fueron perdiendo en este caso poder en eh, muchas de sus participaciones en la Nueva España y los cargos, a raíz de las reformas borbónicas, los cargos importantes los ocupaban españoles, obviamente nacidos en España, que venían y ocupaban cargos en esa parte. Entonces Napoleón nos echó una manita, aunque después nos quiso invadir, pero obviamente a raíz de la invasión a España, pues obviamente debilitó su poderío y así nosotros podemos obviamente independizarnos. Hay partes muy importantes dentro de la independencia, como toda cuestión, como toda guerra tiene su inicio, obviamente. Este inicio fue muy desconcertante, no fue muy organizado por parte de Miguel Hidalgo y como lo han visto, obviamente no lo vamos a ver desde un punto de vista infantil, como a lo mejor lo vieron desde primaria o secundaria, vamos a verlo desde un punto de vista más analítico, más aspectos políticos y económicos y más intereses individuales de ciertas castas. Y en este caso, ¿qué fue lo que permitió? O sea, ¿qué hechos nos permitieron también que se sublevaran antes de tiempo? Porque tenían organizados, recuerden que al grito no iba a ser un 15 en la madrugada para amanecer, en este caso. Entonces, ¿qué hechos permitieron que se sublevaran antes? Y eso permitiera que obviamente fuera una parte muy desorganizada en ese aspecto. No pierdan de vista las masas, que es lo importante y siguen siendo parte primordial en la política y en la guerra. El tener las masas de su lado de todos los gobiernos, obviamente, pues les permite el poder, tener un poder. Ok, les voy a mandar, ya se nos va a cortar la transmisión, ya nos queda menos de un minuto, chicos. Les voy a mandar el link en estos momentos para que sigamos con la siguiente sesión. Acuérdense que vamos a tener nada más unos 10 minutitos, luego tenemos 40 minutos y luego vamos a tener aproximadamente 20 minutos y seguimos con la tercera sesión. Entonces que sigan conectándose, por favor, chicos. Entonces vamos a dar por terminada esta sesión por el momento.